De Solución Forense en Asuntos Jurídicos, nos encontramos en otra entrevista más. Hicimos una pequeña pausa por la cuestión de los candidatos. Ustedes vieron que tuvimos aquí a 3 candidatos nada más. Son personas que realmente, pues bueno, su servidor ha tenido la oportunidad de convivir o por lo menos verlos en audiencia. Los demás, pues bueno, preferí para que ustedes mejor investigaran cada uno de ellos, reservarme un poquito ese derecho a entrevistarlos, ¿no? Pero bueno, ahora estamos de manteles largos. Después de mucho tiempo por la cuestión de que la invitada especial del día de hoy tiene mucho, pero muchísimo trabajo y que ustedes la han escuchado aquí en estas entrevistas que le hemos mencionado, pero bastante, por fin está aquí con nosotros. Ella es la juez Gloria. ¿Cómo estás, señoría? Gracias por estar aquí. Hola Raúl, buenas tardes. Pues por fin puedo estar contigo. Sí, hago mención que habías hecho la invitación en varias ocasiones, pero por una u otra razón no me había sido posible y quería dedicarte un espacio, pero de calidad, para que pudiéramos tener esta charla que ya nos la debíamos. Muchas gracias por la invitación. Así es, maestra. No, gracias a usted por estar aquí. Entiendo que ahorita anda pero súper apuradísima con el trabajo, hombre. Sí, ahorita estamos en un mes en donde ya empezamos a acarrear todos los asuntos para culminarlos, porque ya viene próximamente el primer periodo vacacional de este año y tenemos que dejar todos los asuntos concluidos. Entonces estamos generando el trabajo para acabar con los asuntos, y más ahora que estamos tratando de equilibrar las cargas procesales en las 3 sedes judiciales que conforman a Morelos. Sí. Y ahorita me toca atender las 3 sedes. Estoy atendiendo juicios tanto en Aclacholoaya, Cuautla y Jojutla. Entonces eso es lo que también nos ocupa bastante. Le recuerdo un poquito antes de estar especializados, de estar viajando de una sede a otra. Sí, sí, antes cuando empezamos esta aventura, pues empezamos siendo jueces con las 3 funciones. Éramos jueces de control, de juicio oral y de ejecución, y sacábamos el trabajo, nos ajustábamos nuestras agendas y tratábamos de sacar el trabajo adelante. Pero a raíz de la especialización en el 2021, costó un poquito de trabajo al principio, pero ya nos hemos ajustado y ahorita es dedicarnos de lleno a lo que nos toca para poder atender a los justiciables, ¿no? En tiempo. Y luego también la presión un poco, ya lo decía el Código Nacional también, pero ya la Suprema Corte ya se pronunció, ¿no? Que dijo 10 días, no puedes pasar de 10 días para la continuación de un juicio, ¿no? Así es. De hecho hay un criterio que acaba de anunciar la primera sala tiene una semana, sí. Que dice que, bueno, los 10 días que tienen que contemplar los días no días naturales, sino fines de semana, días inhábiles, que nos daría un poquito de desahogo. Pero es importante hacerlo así porque había ese conflicto y teníamos que sacar el trabajo a como diera lugar. Incluso trabajábamos sábados y domingos, pero cumplir esos 10 días naturales para no incurrir en una circunstancia que pudiera afectar al juicio. Pero ahorita eso nos va a dar un poquito de descanso, pero no deja de ser atendible esos términos. Es correcto, maestra. Vamos a empezar. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Lo mío es una historia interesante, igual que con otros compañeros que han estado contigo. Yo sí soy de las que primero quería una cosa y después otra. Okay. Yo vengo de una familia de maestros. Mis padres son maestros, actualmente están jubilados. Entonces la idea que tenía la familia y todo es que yo fuera también maestra. Pero desde chica yo no me veía como maestra de grupo, sino yo aspiraba a otra cosa y yo quería ser médico. Cuando terminé la secundaria, incluso saqué ficha para estudiar para técnico farmacéutico bióloga, y saqué ficha para la prepa 1. Curiosamente, el día que sale el resultado de admisión de la prepa 1, era el examen el técnico que menciono, y decidí quedarme en la prepa, porque mi aspiración era ser médico. Entrando a la prepa, llevé el bachillerato de forma normal. En segundo año nos aplican esos TECs para verificar cuál era nuestro perfil para saber la especialidad en la que íbamos, y aprobé para las 2, para ciencias sociales y para ciencias naturales. Y estando así a punto de irme a ciencias naturales, algo me jaló a ciencias sociales, que lo vi más tranquilo, vi un mejor ambiente y dije, me voy a sociales. Y de ahí, estando ya en el área de ciencias sociales, viendo las materias, viendo los maestros, viendo mis compañeros, pues tomé la decisión de estudiar Derecho. Y la verdad no me arrepiento, al contrario, estoy feliz de haber tomado esa decisión. Generé incluso satisfacción en familia porque mi abuelo paterno, él siempre quiso ser abogado. Él viene de una localidad
de Azuchapan para que comprendan el alcance de la naturaleza de las condiciones de vida de mi familia paterna, pero él no pudo hacerlo, no pudo lograr ese sueño. Entonces, cuando él se enteró que había escogido la carrera del derecho, pues él fue feliz. Mi mamá también en su momento, cuando iba a decidir su carrera, ella quería derecho, pero por las cuestiones de vida no pudo tomar esa decisión y tomó la normal y se hizo maestra y así ya se jubiló. También le dio gusto que haya tomado esa decisión y ya de ahí me perfilé. Tomé esa decisión, terminé mi preparatoria, logré entrar al curso propedéutico a la primera, hice mi examen y a la primera entré en la carrera de Derecho y ya de ahí me seguí ahí en la Universidad del Estado de Morelos. Dígame algo, cuando usted tomó la decisión de estudiar Derecho, ¿se imaginó ser juez? No en un principio, mi objetivo era ser abogada, ayudar a la gente, litigar, atender asuntos y así lo hice en un principio. Después de terminar la carrera, enseguida tomé la maestría. Yo terminaba mi licenciatura, en ese entonces estudiábamos el último semestre, lunes, martes y miércoles. ¿En la UAM? En la UAM. En la UAM. Y la maestría empezaba el propedéutico el jueves, viernes y sábado. Entonces yo me aventaba la semana corridita, me dieron esa oportunidad y la tomé y la aproveché porque en ese momento yo era consejera técnica. Yo fui consejera técnica de 5º grados en la Facultad de Derecho y como manejaba los asuntos de los compañeros, me metía a servicios escolares para ver que las actas estuviesen en tiempo, que las calificaciones que no le faltara a nadie. Ahí empecé a darme cuenta que me gustaba moverme en esos ambientes y me dieron la oportunidad. Me dice, acabamos de abrir el propedéutico en esta modalidad, ¿te animas? Pues adelante, me venía de estudiar, no tenía ningún problema. Mi familia me apoyó y así me la seguí. Terminé enseguida mi maestría ahí en la Facultad de Derecho también. ¿Y la maestría en qué fue? En Derecho Penal. Derecho Penal. En Derecho Penal. Entonces, cuando usted empieza a estudiar Derecho en la licenciatura en la UAM, ¿esa fue su materia favorita? Fíjate que era lo administrativo y lo familiar. Esas son las materias que más me gustaron en la carrera. Pero yo amé el Derecho Penal ya en el ejercicio. Okay. Sí, porque aunque hice mi maestría en Derecho Penal, lo hice porque la mayoría de mis compañeros se fueron a la materia civil y yo me gusta ir siempre en contra de la mayoría y me fui a la penal. Okay. Me gustó mucho la especialidad, aunque debo decir que todo lo que aprendí en la maestría ya quedó obsoleto, ya nada que ver. Pero me encantó, me apasionó, tuve buenos maestros, todavía me tocó el maestro Fernando Carranca y él me tocó todavía como maestro. Me tocó el inicio del maestro Juan de Dios y empecé a tener buenos maestros, entonces me motivaron. Después, en ese inter, logré incursionar y entrar al Congreso del Estado de Morelos. Ah, muy bien. Y ahí yo no tenía un jefe, yo tenía 30 jefes, eran los 30 diputados que había en ese entonces. Yo estaba en la dirección jurídica, pero a mí me asignaron como asesora jurídica en el bufete jurídico gratuito. Y aparte de la función legislativa de los diputados, tienen una función social. Y daban ese apoyo a la gente que acudía a los diputados y nos mandaban a la gente al bufete jurídico gratuito, que era el similar del Instituto de la Defensoría Pública. Entonces yo atendía a 30 diputados y esos mandaban a su gente y eso me permitió conocer el derecho ampliamente, aprender mucho, ahora sí que entrándole sin experiencia mucha a los asuntos, ahí aprendí a manejar agrario, mercantil, administrativo, claro. Amparo. Me siento satisfecha porque tuve muy buenos resultados ahí. Estuve 7 años en el Congreso y es lo que me permitió tener esa visión más amplia de lo que son todas las ramas del derecho, confirmar que estaba contenta con el derecho penal, que me gustaba mucho este sistema. Y al finalizar mi ciclo en el Congreso del Estado, mantuve un despacho por 2 años, 3 años casi 3 años lo pude mantener, hasta que surgió la oportunidad de participar en el tercer concurso para oposición de plazas de jueces en materia penal en el tribunal. Participé en ese concurso, éramos más de 100 aspirantes y de esa convocatoria salimos 13 jueces, que somos esa línea de la licenciada Nancy. ¿La primera generación? Somos la tercera. La tercera generación. Okay. Uh-huh. De ahí salimos 13 jueces. O sea, ¿usted no trabajaba antes en el tribunal? No. Ah, fue directamente. Entré directamente precisamente por ese concurso de oposición, pero eso no me quieta que ya había tenido experiencia en ese aspecto.
y ahí fue donde comenzó mi aventura en la función ¿Y en el jurisdiccional. Congreso entonces, en qué legislatura estuvo? Yo empecé en el 96. 96. Yo entré en el año de 1996, inicié haciendo mi servicio social. En ese momento estaba de oficial mayor el licenciado Wilfrido Luna y terminé mi servicio social, hice mis prácticas forenses, hice mérito unos meses, luego entré por honorarios y finalmente entro como personal asesora jurídica a finales del 98. 98, Y ok. del 98 es mi carrera, ¿Hasta qué año? hasta el 2004. Hasta el 2004. Ok, le tocó ese cambio cuando los panistas. Sí, ¿Le no, tocó? el trabajo que veíamos en el Congreso en ese entonces era trabajo, había mucho combate, los diputados, a pesar de que eran más, eran 30, era interesante ver las sesiones porque se daban con todo. Sí, peleaban mucho porque era la transición en donde ya entró claro. perdió su Estaba- posición el PRI, entra el PAN, mucho trabajo legislativo, pero fuera del trabajo legislativo era otra cosa, era un ambiente completamente distinto, había camaradería entre los diputados y de hecho eso me permitió aprender un poco de la técnica legislativa, el proceso legislativo, incursionar con las comisiones, porque el Congreso se divide en comisiones. Tuve mucha interacción con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ahí tuve mucha oportunidad, en donde los diputados que estaban ahí me involucraron mucho con esa cuestión de protección de derechos humanos. Y ahí fue donde empecé a conocer a las cárceles. En esa comisión me permitió entrar a todas las cárceles de Morelos. Y creo que en ese tiempo, bueno, cuando usted estaba de pasante, estaba la transición de la famosa Penny en Acapancingo a Tlacholoaya, o ya estaba Tlacholoaya. No, todavía estaba en Acapancingo. De hecho, Ajá, conocí yo el centro antes de que hicieran el traslado de toda la población. Era una estructura increíble. Era modelo a nivel nacional el centro de Atlacholoaya por la estructura que tenía, las condiciones, las instalaciones, los servicios que se estaban dando. Y en ese entonces era despoblado toda esa zona. Cumplía con todos los estándares para poder fungir como un centro, porque no tiene que haber población en 2 kilómetros a la redonda. Todo eso estaba perfecto. Entonces tuve oportunidad de que me invitaran por la comisión con el Congreso y hay unos amigos, y de ahí fue que conocí el centro antes de que entrara la población. Y ya en el ejercicio de la función en el Congreso, por la comisión tuve oportunidad de entrar a cada uno de los centros. Posteriormente, debo decir, mi esposo también trabajó en el sistema penitenciario, en lo que era readaptación en ese entonces, y también pude conocer los centros, pero ya en la cuestión operativa. Okay. Primero lo conocí en la cuestión de atención y protección de derechos de las personas internas, después en la cuestión operativa y administrativa, y eso me permitió querer más al sistema penitenciario, y actualmente pues me apasiona, me encanta lo que es la ejecución penal. Tengo toda esa escuela, entonces ahora que me tocó ser juez de ejecución, pude aplicar todo lo aprendido. Lo que para muchos puede ser un castigo, a usted le encantó. A mí me fascinó porque yo sí sé lo que es el sistema, pero además comprendo y estoy consciente de cómo tiene que ser realmente la reinserción actualmente. No como se manejaba antes, que era un sistema en donde la autoridad tenía sometida a la persona interna. Sí. Condicionaba muchos de sus derechos a que se portara bien o a que hiciera lo que la autoridad penitenciaria le decía. A raíz de que se da esta reforma y se implementa la reinserción y surge la Ley Nacional de Ejecución Penal y por ende surge la figura del juez de ejecución, la historia cambió. Y aún así hay cuestiones que todavía hay que corregir, pero cuando el juez de verdad se involucra, hay resultados y hay resultados muy buenos. Y de eso puedo dar experiencia de función porque recién terminé ese ejercicio. Tuve la función 10 meses, empecé el 22 de febrero, no, 22 de marzo del año 2024 y concluí el 22 de enero de este año. Sí, 10 meses exactitos. En ese tiempo, el que se encargaba de los centros era Tony Tallaps, creo, ¿no? Me tocó en ese lapso. Cuando el licenciado Antonio Tallas fue el encargado del sistema de reinserción, ya es lo que me permitió tener ahora otra percepción.
entrar con funcionarios a ver los derechos de las personas internas, pero también ver los hierros en los que incurrían las autoridades administrativas, verificar que todo se cumpliera conforme la regla, y debo decir que en ese lapso de tiempo no hubo problemas y se puede verificar con los registros que existe del sistema. En esa administración no hubo fugas, no hubo motines, no hubo circunstancias de riesgo o que implicaran una llamada de atención, porque se cuidó mucho. Pero aquí el licenciado Atayab se apoyó mucho en nosotros y es lo que me permitió precisamente dar un granito de arena en ese aspecto. Y después sale del 2004 de la cuestión legislativa. Me dedico al litigio y a la docencia. Ah, muy bien. Ahí tuve la invitación, cosa que agradezco mucho, y me invitan a formar parte del personal docente de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Que es una universidad pública, era de reciente creación, sí. Y empecé a dar clases en la licenciatura de Administración y Gestión, en las áreas de Derecho. Muy Estuve bien. 4 años, casi 5 años dando clases. 5 años. Bueno, y hasta la fecha, ¿no? Todavía doy clases, ya no en la universidad, porque pues, evidentemente los horarios ya no me lo permiten. Ahora mi pasión, que es la docencia, la doy, pero ya a nivel maestría, a nivel licenciatura, pero ya en otras escuelas, con unos horarios más flexibles. Sí, claro. Ok. Bueno, y luego, ¿en qué momento, maestra, usted decide, no sé en dónde le llegue usted la convocatoria, pero que dice, yo voy a hacer esta convocatoria porque quiero ser juez penal? Y con un sistema nuevo en ese momento. Fíjate que, y no me jacto de decirlo, pero hubo un momento en que yo entré en conflicto. Cuando empieza a manejarse esa transición del sistema acusatorio adversarial, yo estaba en contra. Cuando empezó a hacerse los primeros trabajos legislativos para que se implementara el sistema oral, yo no lo veía bien, porque yo venía de la vieja escuela, del sistema tradicional, y veía, según yo, mucho riesgo de que las personas privadas, los imputados se fugaran o que no se impartiera justicia, pero eso es producto de la ignorancia. Y yo lo reconozco, yo era ignorante en ese momento de lo que era el sistema. Pero ya empecé a estudiar un poquito los temas, empecé a ir a cursos, llevé una que otra audiencia ante juez de control cuando estaban todavía en Moro. No me lo imagino, digo. Sí, me tocó estar en el área. Me tocó estar en el área de la defensa. Llevé audiencias, y es cuando dice, wow, no es lo mismo, porque de verdad sentarse en la mesa de la defensa sí impone el juez, sí impone el escenario. Entonces dije, aquí tengo que ver qué logro. Y sale la convocatoria y dije, con miedo, dije, pues lo voy a hacer, porque yo ya tengo una especialidad, aunque es del sistema tradicional, digo, de algo me tiene que servir lo que aprendí y la experiencia que traía, y entro al curso. Hubo una primer convocatoria en donde metí mis papeles, hicimos las primeras interacciones, pero hubo una cuestión de que pedían como requisito el registro de la cédula en la Secretaría General del Tribunal. Yo la inscribo, pero me dijeron que fue fuera de límite. Entonces ya no me estaban aceptando, pero conmigo fueron muchos. Pues yo, la verdad, soy de las que no se dejan, de la que dije, no es justo, promoví mi amparo. Y en el amparo se descubrió que habían registrado a personas que habían entrado su cédula posterior a la mía. Y dije, qué bonito, ¿no? Entonces eso no es justo. Y pedí los informes a los juzgados y presenté toda la evidencia y efectivamente me dieron la razón. Esa convocatoria quedó sin efectos y hacen una segunda. Pero como yo ya tenía todos mis documentos, estaba pendiente porque ya sabía el resultado que se venía y logré ser la primera registrada en esa convocatoria. Yo tengo el número 1 en esa convocatoria. Luego fui la primera. Pero híjoles, ¿cómo le sufrí? Porque yo me enteraba 5 minutos antes de la hora de los eventos, de los exámenes, de lo que tenía que hacerse por ser la número 1. Y le sufrí mucho en ese aspecto porque tenía que estar de verdad al pendiente de todos los accesos para no fallar o que me dejaran fuera por no asistir a un examen, a una actividad o por llegar tarde. Fue un reto. Fueron más de 6 meses de capacitación, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la noche. Fue intenso
varios chicos se fueron dejando la capacitación por lo pesado que fue, porque implicó dejar muchas actividades, pero aguantamos todo ese proceso. Se hizo los exámenes, pasé muy bien el examen de INACIPE, iba con miedo, pero cuando hice el examen del INACIPE, que fue el primer examen que hice, me sentí segura porque vi que sí podía. Sí. Y como dicen el dicho, de aquí para el real, me aventé el curso, los exámenes, la capacitación y logré estar en la lista de los 13 jueces que logramos tener una plaza. Muy bien, entonces, bueno, hace el examen, entra y ¿se acuerda cuál fue su primera audiencia? Ya sea un juicio oral, sí, no sé qué haya sido. Fue una audiencia interesante. ¿De qué fue? Es que es a lo que voy. Me gusta a mí dejar huella. Sí. Y cuando soy la primera que hace algo, queda marca. Yo fui la que abrí el distrito judicial de Jojutla. Oh, ¿en serio? Yo hice la primera audiencia. Tuve la primera audiencia. ¿De control? De control. Fue un asunto de formulación directa o fue control por legalidad? Control con puesta a disposición de un evento que hubo de enfrentamiento entre dos familias en Sosocotla, en donde de verdad fue complicado porque eran pleitos muy fuertes. Fue un homicidio, un intento de homicidio, lesiones, incluso una lesión muy seria en una mujer que perdió a su bebé. Entonces fue muy complicada esa audiencia. En ese entonces estábamos abriendo apenas Jojutla. Era una salita chiquitita en donde al imputado lo tenía a la distancia que te tengo a ti. Así estaba de distancia del imputado, con su defensa, el Ministerio Público. En la parte de atrás no cabían más de 10 personas para público, sin aire acondicionado, sin ventanas, en un cuartito y con el calor que hacía y con todo. No, era sufrirle. Pero cuando tuve esa audiencia todavía no nos daban las instalaciones. Tuve que llevar la audiencia de control todavía en Morro. Llevo la audiencia y es cuando nos mandan a Jojutla y vemos las instalaciones y veo las condiciones y dije, no, es que no vamos a caber. Y luego, como venía el asunto, sí pedí apoyo para llevarme la audiencia en Morro. Me llevó la vinculación, fue un domingo, llevo la vinculación a Morro. De verdad, el pobre vigilante dice que sentió miedo porque llegó la gente allá a Jojutla y enojados porque me había llevado la audiencia a Morro, no la llevé en Jojutla. Y bueno, a final de cuentas se calmaron las cosas y llevé mi vinculación allá en Morro y esa fue mi primera audiencia, pero con esa abrí el distrito judicial de Jojutla. Yo tengo el privilegio de tener ese dato histórico de ser la primera audiencia de Jojutla. ¿Cómo se sentía usted con esa audiencia? Con mucho miedo, mucho miedo. No me da pena decirlo, como todos, cuando empezamos a enfrentar a algo, porque no estamos hablando de la escuela que si me equivoco no pasa más que lo vuelvo a hacer. No, aquí estamos hablando de personas, circunstancias reales, en donde está en juego la libertad de una o varias personas, ¿no? Y los derechos de una o varias víctimas. No es cualquier cosa. Solamente llega uno a la audiencia encomendándose a Dios para que todo salga bien, que nos ilumine y a entrarle. Y al arranque fue, nunca lo voy a olvidar, esa imposición de la sala, aunque yo era la juez, saber que tenía que decir bien las cosas, que de lo que yo dijera iba a impactar en la vida de otras personas. Afortunadamente, gracias a Dios, salió bien la audiencia, me confirmaron todo, ese asunto a final de cuentas llegó a juicio. Pero sí es una experiencia de adrenalina en subirte a una audiencia de esta naturaleza. Y de ahí ya me seguí mi carrera. ¿Y se acuerda usted de su primer juicio? Sí, fue en Jojutla. ¿También? También fue en Jojutla. ¿Quiénes fueron sus compañeros? En ese entonces, cuando yo empecé en Jojutla, estaba primeramente con la licenciada Gabriela Costa y con el licenciado Ramón. Okay. Después cambian a la licenciada Gabriela y llega el licenciado Job. Después a mí me cambian a Cuautla y estando en Cuautla llega el primer juicio oral a Jojutla, pero como no teníamos manejo de control, le asignan la presidencia de ese juicio a la licenciada Guadalupe Arredondo. Sí. El relator fue el licenciado Ramón y yo fui la tercera. Entonces yo aprendí mucho ahí. Y aprendimos. No, miento, el presidente fue Ramón. El licenciado Ramón fue el presidente, ya me acordé, y la licenciada Lupita Redondo fue la relatora.
hago la corrección, ella fue la relatora y fue una violación, si no mal recuerdo, y aprendí mucho en ese juicio y ya de ahí me solté a mis juicios y ahora me encanta llevar el tribunal de enjuiciamiento. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que actualmente ahora está En este momento, usted? en este momento estoy especializada, pero pues ya estuve especializada también en ejecución. Falta ver si me dejan regresar a control. Falta ver. Fíjese que voy a hacer un paréntesis porque le comentábamos al principio cuando la presenté que yo la menciono mucho en mis entrevistas porque yo traigo, no sé qué trauma tenga, pero traigo así como casado con los jueces en las vinculaciones. En que yo vengo de hace 8 años, 9 años, viendo audiencias tanto en el federal como en el fuero común, en donde vas con todo, ¿no? O sea, oye, pues si mi cliente me está diciendo que es inocente, busco lo que son busco indicios, hay indicios, los peritos adecuados hacen su estudio, hacen su dictamen, pues ya tengo la evidencia para llevársela a la juez, ¿no? O sea, o el juez de control. Claro. Y me encantaba el no vinculación, o sea, que no había miedo de eso. Y que desafortunadamente ahorita, pues sí, ya los nuevos, pues muchos dicen, no, mejor vinculo, me lavo las manos y ya no. Y la mencionó mucho usted porque yo digo, la juez Gloria también, como la juez Yaret y los demás, es de los que, ¿con qué juez es? No, hombre, sí, voy con todo porque sé que usted sí le puede dar, pues, el valor probatorio a las pruebas que llevemos nosotros, ¿no? Claro que sí. A mí me gusta resolver conforme a lo que es legal y lo que es justo. Cuando fungí como jueza de control, decreté muchas ilegalidades en las detenciones. Desde la ilegalidad de la detención, si veía que una evidencia o algún indicio era recolectado con violación de derechos humanos, lo siento, es prueba ilícita y se va, se excluye. Entonces es cuando el Ministerio Público se quedaba desarmado y ya no podía avanzar más. O si cumplía con los estándares, pero la vinculación se excedía porque hubo un exceso de tiempo en el traslado o por cualquier otra circunstancia, era una no vinculación, pero le decía al Ministerio Público, tienes oportunidad de seguirle investigando, pero ya no con esto, síguele. Igual cuando había peticiones de órdenes de aprehensión o cateos, igual tuve que negar varias, porque si no veía la necesidad de cautela o la justificación real de por qué generar un acto de molestia de esta naturaleza, porque sí, no solo se trata de tener una persona, el que se metan a una casa así no es cualquier cosa. Entonces yo fui muy acuosa en ese aspecto, exigente con los ministerios públicos, y como tú lo dices, y lo llegué a saber, había ministerios públicos que decían, no, le toca al licenciado, a lo mejor retiro la petición, me la retiraban, por todo lo que exigía, todo lo que exigía, pero a final de cuentas es lo que es. Si hacen bien las cosas desde un inicio, no se te va a caer más adelante. Pero si va débil con una cuestión de ilegalidad o que no se haga conforme a derecho, al final, luego por eso vienen los juicios infructuosos. Sí. Porque se hace evidente que no se hicieron las cosas correctamente y se va a caer. Entonces, ¿para qué poner en riesgo un procedimiento cuando tiene que ir correctamente desde un inicio? Y ahorita, por ejemplo, tomando ese tema, me hiciste recordar que a mí me tocó hacer también la primera orden de cateo digital de materia telemática. ¿Ah, sí? Y a mí me tocó dar la primera orden de cateo de esa manera. Me ha tocado hacer primera vez en varias cosas. ¡Qué padre! Pero qué son padre. de mis granitos de historia que dejo en el tránsito del derecho en el tribunal. Y se regresa un poquito a la prepa donde quería ser químico farmacéutica y que dice, no, ahora estoy haciendo precedentes, pero aquí en derecho. ¿No? A lo mejor ahí hubiera tenido más competencia, hubiese sido una profesionista más, no lo sé. El hubiera no existe. No me arrepiento de verdad de haber tomado esta decisión, al contrario, me quedo satisfecha de que tomé la decisión correcta y que me permite aportar algo a la sociedad y hacer un granito de arena que permita visibilizar a los menos visibilizados, que son los justiciables. Entonces, sí me da esa satisfacción tener esos resultados. Incluso los números son fríos y no mienten. De mis resoluciones de vinculaciones, de negativas de órdenes, de resoluciones en juicio, incluso de las de ejecución, las que me han revocado son mínimas y son por las que me han revocado por alguna cuestión para efectos, ¿no? Ajá. Aquí corrige esto y con libertad de jurisdicción, pero así una resolución que me diga que me haya excedido, que haya sido deficiente o que haya sido necesario lo que argumente, ninguna, eso sí te lo puedo decir, y con mis resultados
que me respaldan en ese aspecto, ¿no? Y aunque sí hubo muchas inconformidades, incluso se quejaban de mí de que no vinculaba, de que no concedía órdenes, de que exigía mucho, yo nomás con lo que tengo documentado en mis audiencias es lo que me respalda. Y es lo que me tiene tranquila. De verdad, yo estoy muy tranquila, duermo muy tranquila porque sé que lo que hago es conforme a lo que la ley me exige, ni más ni menos. Así de fácil. Digo, eso, tanto los ministerios públicos como los particulares, de todo, tanto asesores jurídicos, peritos, litigantes, de todo lo sabemos, ¿no? Sabemos, a lo mejor de mala manera o no en mal plan, etiquetamos ya, ¿no? A los jueces. Uh-huh. Y nosotros, no sé, yo soy de los que cuando sé que en un juicio o en una vinculación o en un control se escucha el nombre de la juez Gloria, es como que yo me siento tranquilo porque sé que voy a una audiencia Gracias. Objetiva, ¿no? O sea que, ¿sabes qué? Sé que esto lo va a tomar de manera objetiva, no va a haber presión política, no va a haber que perdón, con todo respeto a los compañeros, pero creo que con usted nunca he sufrido de que, es que está de malas y me va a vincular, jamás. Nunca. Es que está bien de buenas, entonces no nos va a vincular. No, o sea, ni el carácter, ni nada. O sea, usted siempre atiende tanto de lujo como ya sea en la mañana o hasta en la noche si le toca audiencia. Sí, me ha tocado de madrugada. Y vaya incluso. Que me ha tocado audiencias con usted en la noche, o sea, audiencias largas. Y hay que reconocer, digo, este tipo de etiquetas que le ponemos a los jueces. Y se los he dicho, ¿no? Incluso he tenido aquí a jueces donde que a lo mejor no coincidimos en algunas cosas y se los digo también en entrevistas sin ofender, ¿no? Porque es válido también, pero que con usted siempre para mí es un gusto escuchar, la juez Gloria, ¿no? O sea, para mí, o cuando escuchaba la juez Cadena, bueno, la juez Nancy, ya son, ¿no? El juez David Ponce también, ¿no? Que, es como, te quedas tranquilo de que dices, bueno, sé que di mi mejor esfuerzo, a lo mejor no me ayudó esto, pero me voy tranquilo porque sé que fue objetivo, ¿no? La situación. Fíjate que, perdón. Adelante, maestra, adelante. La función del juez no solo está en sentarse en el escritorio, presidir la audiencia y escuchar a las partes, resolver. El juez tiene que ser estudioso y también investigador de alguna manera, no por hacer el trabajo de las partes, sino por lo que nos toca a nosotros al momento de resolver y al momento de razonar, porque tenemos que dar un pronunciamiento de manera fundada y motivada. En el año 2020, tenemos todos presentes este año por la cuestión de la pandemia. En mi caso particular, yo lo tengo muy marcado no solo por la pandemia, sino porque pasé por un proceso muy lamentable, muy, muy injusto. Sí, ese año pasé por un proceso en donde, por una interpretación que sigo sin entender, me desconocen mi nombramiento y dije, bueno, pero yo no me rendí con el apoyo de la familia, yo peleé mi lugar. Sí. Y realmente lo gané luego a la primera, porque dicen efectivamente a la licenciada no tienes por qué afectarle en su trabajo y ordenan al tribunal me restituya. Pero tuve la mala suerte de que el 17 de marzo del 2020 se declara la pandemia general, suspensión de todo, y esos 5 días que me faltaban para regresar al tribunal se volvieron 5 meses. Sí. Y esos 5 meses, entre que si voy a regresar, no sé, porque no podía aceptar ningún otro ofrecimiento, porque yo iba a regresar al tribunal, y si hay algo que no me gusta es tirar el trabajo o quedar mal con alguien. De hecho, por eso no había podido venir contigo, para no quedar mal. Porque a mí me gusta, si tomo un compromiso, lo cumplo. Uh-huh. Entonces, ese aspecto siempre me ha caracterizado y lo sigo sosteniendo porque es regla de vida que me enseñaron mis padres desde la infancia. Y al ver que no podía ingresar, entonces busqué capacitarme. Luego en casa me decían, te saturas, porque entraba curso tras curso, tras curso, tras curso. Es que estaba de moda el Zoom, ¿no? El Zoom son las herramientas que uno tiene que aprovechar. Entonces me capacité en derechos humanos, me capacité en perspectiva de género, me capacité en ejecución, me capacité incluso en cuestiones electorales, me capacité en administrativo, y toda esa información que pude aprender en esos meses es lo que aplico actualmente. Y todo eso me ha permitido incluso ganar concursos. Ahorita en Morelos hemos tenido 3 concursos de sentencias con perspectiva de género y los 3 los he ganado de manera continua. ¡Qué padre! Sí, el primero que se hizo fue en el 2019, en donde fue organizado
por la Suprema Corte de Justicia, la Asociación Mexicana de Justicia Mexicana, no recuerdo el nombre de la otra asociación, la AMIG, y el tribunal. Y aquí concursamos a la par salas y jueces, una categoría de derechos humanos y la categoría de perspectiva de género. Y yo me llevé el primer lugar, incluso por encima de una sala. Órale. Por las resoluciones, porque yo en mis resoluciones aplico eso. Entonces sí, ahí me lo dieron. Miento, no sé si fue en el 2019. Después dejan de hacer ese tipo de concursos y en el 2023 se hace un segundo concurso, pero ya no con estos instrumentos de derechos, sino con el propio Tribunal Superior de Justicia, y convoca nuevamente a concurso de sentencias a jueces y magistrados. Y es el primer concurso de Justicia Omnibus, y también ganó el primer lugar en categoría juez. Y recientemente, en el mes de noviembre del año pasado, es el primer concurso que organiza la Unidad de Equidad y Derechos Humanos del Tribunal, y también logró el primer lugar. Pero ahí pueden ver en mis sentencias, que además son públicas, están consultables en la página del Tribunal Superior de Justicia, en el rubro de las sentencias públicas, en donde mencionó la perspectiva de género, la visibilización de grupos vulnerables, la aplicación de instrumentos internacionales, dar su característica a cada una de las víctimas, atender a las categorías sospechosas, atender derechos de aplicación de igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adecuación del derecho, ponderación de derechos, para que se logre ese equilibrio de las partes, y lo sostengo en las audiencias, al momento de emitir mis fallos, al momento de controlar las audiencias, en estas sentencias, y no se diga lo que pude lograr gracias a esa experiencia que tengo de capacitación y lo que he aplicado en audiencia en ejecución. En ejecuciones donde lo apliqué y sí se vio un resultado. No es que me jacte de mi trabajo o que me eche muchas porras, ¿no? Pero mientras estuve en ejecución estos 10 meses, logré varias cosas con un centro muy complicado que tenemos en Morelos, que es Michapa. Sí. Ahí se ve, puede verse reflejado lo que se hizo y el resultado que tiene en base a las personas que ahí estaban internas. Sí, está muy complicado. Yo me he enterado 2, 3 cosillas, y sí, hace 3, 4 años... Muy feo, muy feo. Era una situación, las mujeres de Michapa son mujeres en abandono. Es una realidad. Las mujeres que están ahí, la mayoría vienen de todo el país. Sí. Vienen de todo el país, pero como son personas que no cuentan con los recursos o los medios, son trasladadas a Michapa y la familia no puede venir. Porque venir a Michapa implica no solo tiempo por el traslado, gastos, transporte, alojamiento, alimentación y el regreso. Entonces la familia no cuenta con los recursos para hacerlo, y las mujeres, al verse abandonadas, entran mucho en depresión. Y es una noticia pública y notoria todos los suicidios que se dieron en Michapa. Sí. 20 en 2 años. Sí. Y es una situación de alarma, de preocupación. Me toca fungir como juez de ejecución en marzo del año 2024, y me dicen, no, es un área muy tranquila. No es cierto. Es tan tranquila como uno haga su trabajo. Y empiezo a recibir las carpetas y me doy cuenta de que las mujeres no estaban siendo atendidas. Su único medio de auxilio es el juez de ejecución, y el juez de ejecución competente es el que está más al centro. Incluso hay una jurisprudencia que así lo dice. Entonces empiezo a ver peticiones y yo recibo todo. Y empiezo a programar audiencias y empiezo a programar carpetas. Como es muchísima información y es muchísima gente, de verdad es inhumano cómo tenemos que sacar el trabajo, porque tanto en Cuautla como en Jojutla, porque yo llevaba las 2 sedes, nada más con un secretario y un oficial tenemos que sacar todo el trabajo. Entonces, la verdad es que nunca acaba. A la casa de ustedes, gracias, sabían a qué hora salía, pero nunca a qué hora regresaba. Y todos los días regresé noche. Los 10 meses que estuve en ejecución era trabajar hasta tarde y poder dar la atención en la medida de lo posible. Y aquí la maravilla que tiene la ejecución es que el juez puede innovar. Y aquí, para poder atender grupo de personas, manejé audiencias en bloque. En una sola audiencia podía atender 5, 7, 10 internos con sus abogados
atender el inicio del procedimiento ordinario de ejecución, porque es la misma información para todos. Ok. Entonces, la ley no lo prohíbe. Y a todos los presentaba en una sola audiencia con sus abogados, los ministerios públicos, todas las partes como tiene que ser. Les decía sus derechos, sus obligaciones, lo que tenía que cuidar. Les daba su pena mínima ordinaria, su pena máxima posible, si alcanzaban algún beneficio o no. Toda esa información se los decía. Les daba los plazos para el pago de la multa y para la reparación del daño. Y cuál era la consecuencia de no reparar el daño a la favor de las víctimas. Y ya se iban, pero ya iban con la información que necesitaban para, perdón la expresión, para echarle ganas mientras estén en privados de libertad. Entonces, esa metodología me funcionó porque pude dar muchas audiencias y el número de mis audiencias están respaldadas con audio y video de lo que puede extraerse tanto en Cuautla como en Jojutla. Con las mujeres de Michapa no fue la excepción. Y empezaron a ver las mujeres, y me lo dijeron muchas, que cuando veían que estaba la jueza ahí oyéndoles y les preguntaba qué necesitaban y qué podían hacer, pues yo les escuchaba y se despepitaban todo lo que sufrían en el centro y daba la atención, daba instrucción a la directora, mandaba a traer personal médico, mandé a traer incluso la tercera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos para que tenieran las internas, y dándose cuenta de eso, las internas me empezaron a bombardear de peticiones. Sí. Pero también viendo esa alarma de la depresión y las vidas que se estaban perdiendo el centro, logré, con el equipo que hice con el centro, agentes del Ministerio Público, defensas públicas, incluso involucré a la Defensoría Pública Federal, logramos el traslado de más de 180 mujeres para regresarlas a sus estados de origen. Órale, qué padre. Y esa labor permitió que el centro, este mes de diciembre, el diciembre del 2024, fue el primer mes de diciembre que no tuvo suicidios, no hubo riñas, no hubo problemas, porque se logró despresurizar, se vieron las internas atendidas, escuchadas, y eso permitió que el centro pudiese tener un control más efectivo. Pero en mis audiencias no fue fácil. Tuve en mis audiencias a la directora del centro, tuve en mis audiencias al representante del órgano desconcentrado de reinserción, el federal. Tuve al representante de la Comisión de Derechos Humanos de Reinserción y en algunos casos de la Comisión Estatal, agentes del Ministerio Público, Defensoría Pública Local, Defensoría Pública Federal, asesores, y con eso pudimos llevar las audiencias y lograr los traslados de las mujeres. Y eso es lo que implica ser comprometido con la función y hacer lo que nos toca, porque así la ley nos lo exige. Y eso pues, fue una experiencia muy bonita. Yo estoy muy satisfecha de haber tenido esa oportunidad. Sí agradezco, aunque fue muy maratónica ese ejercicio de esa función, porque fue muy pesada, pero aprendí y me permitió aportar ese granito. Y yo me siento muy tranquila y satisfecha de que eso que aprendí mientras estuve fuera de la función, que me capacité, que aplico en mis sentencias, que aplico en audiencia, ¿por qué no aplicarlo con los internos? Y no es por darles el preferencia o darles el mejor derecho o darles todo lo que pidan a los internos, porque no todos los derechos los concedí. Hubo algunos pocos, pero pocos que no pude conceder porque no cumplían los requisitos de ley. Pero todo en audiencia. Okay. Y a las personas yo les explicaba en audiencia pública por qué sí o por qué no procedía su petición. Y también les decía, ¿quieres llegar a esto? Paga con la reparación del daño, cumple con tu multa, tráete estos medios de prueba, vamos a desahogar otra audiencia. Nunca me cerré. Y entonces eso dio como resultado que el bombardeo de peticiones se viniera no al doble ni al triple, a la quíntuple potencia de lo que llegaba. Y eso cargó aún más el escritorio de ejecución. Ya a la compañera que llegó en mi lugar ya le tocó recibir un poco el rezago por lo que ya no pude atender, pero lo más urgente, todo lo atendí. ¿Es la maestra Letrejo la que quedó en su lugar o quién? No, quedó en mi lugar la licenciada Erika Rivera, ella es la que llegó en mi lugar. Okay. Alejandra Trejo la cambiaron a ejecución, pero en Aclacholoaya. Okay. Yo tenía Jojutla y Cuautla. Y a pesar de que eran 2 distritos, pude sacar ese trabajo en los 2 centros. Porque esos 2 distritos abarca no solo las cárceles de Cuautla, Jonacatepec y Jojutla, también atiende uno Michapa y el CFR-EPSI de Ayala. Ah, sí es cierto. También es. Sí. No, hombre, también materia federal, o sea. Sí. ¿Y entonces el de ejecución federal? Me lo dijeron los defensores públicos federales, que han tenido más proactividad conmigo que con la jueza federal. Y con todo respeto, yo no conozco a la jueza,
no me puedo meter a su función porque también es maratónico lo que tiene que hacer, son muchas cargas en la ejecución. No puedo yo decir algo respecto de cómo lleva sus audiencias porque no me corresponde, pero sí puedo decir, porque me lo comentaron los defensores públicos federales, que había más audiencias conmigo que en federal. Y además hay la oportunidad de dictar resoluciones de efectos generales. Y me aventé una también. ¿Sí? Sí. Tuve una resolución de efectos generales que por ahí quien escuche la puede solicitar. Instruía a Reinserción Social del Estado de Morelos que hicieran una base de datos de todos los centros que existen en Morelos para detectar población vulnerable por enfermedades crónico-degenerativas o que requieren medicación especializada, porque tampoco hay medicamentos, hay mucha carencia. Entonces se instruyó a hacer un censo de esa población para detectar las enfermedades más recurrentes y cuáles eran los médicos que requerían, médicos y medicamentos, por los tratamientos que tienen que dar, y gestionar la forma de que fuesen las donaciones o los suministros de esos medicamentos para las personas. Porque luego los internos no es que no reciban los medicamentos, no hay de dónde. Entonces esa es una de las resoluciones que dejé. Estaba en proceso de supervisión, pero ya no pude yo cumplir en su totalidad esa resolución, pues porque ya no estoy en la función. Órale, maestra, interesante todo lo que viene a hacer en la ejecución. Tan es así que, bueno, pues muchas mujeres en Michapa empezaron a bombardear. Sí, así es. Maestra, cada vez que viene un juez activo o un juez en retiro, hay 3 preguntas de ley. Ojalá y me las pueda responder. La primera es, el juicio o la audiencia en donde usted esté orgullosa y que diga, gracias a esto soy juez y me gustó. O sea, ¿qué asunto que diga, este asunto es el que me deja marcada y que estoy feliz de ser juez? Híjoles, hay muchos. Sí. Hay varios, porque el atender a personas, sobre todo a las víctimas, contrario a lo que dice el sistema de que el juez no puede tener contacto con las personas, eso es cierto y es necesario para mantener esa imparcialidad. Y también eso implica que las víctimas sientan que no son visibilizadas, que no son escuchadas por las autoridades, lo que no es cierto. Aquí cuando uno tiene contacto con esos asuntos y ves víctimas vulnerables como niños, adultos mayores, personas con discapacidad, eso implica que el juez también aplique la perspectiva no solo de género, perspectiva para juzgar con perspectiva de infancia, con perspectiva de discapacidad, con todo ese tipo, también tenemos que hacerlo. Entonces, decirte uno en especial creo que es injusto porque son muchos. Me ha tocado atender asuntos de verdad en donde estas víctimas no son escuchadas, no son visibilizadas, y en el juicio lo hacemos. Y mandamos traer a las partes, estamos mandando traer al sistema DIP para representar a los niños, para representar a personas con discapacidad. Y híjoles, puedo decir que las mediáticas que me han dado satisfacción son con las que he ganado los concursos con los que he participado. Okay. Feminicidio, sobre todo, 2 de feminicidio y 1 de violación. Y son donde hago lo propio para visibilizar por qué razón tiene que ser reconocido el feminicidio como tal. Contrario a lo que muchos dicen, ¿no?, que es darle preferencia a las mujeres para decretar el feminicidio, no es eso en realidad, es todo el contexto que implica el que una mujer sea privada de la vida por una razón de género. Y explicarle a la gente, explicarle a las personas por qué razón es una razón de género, es lo que me da satisfacción explicarlo no solo en el fallo, sino en las sentencias. Y tengo la satisfacción de que estas sentencias están confirmadas. Entonces, ese aspecto donde me permite que una víctima sea rescatada, sea catalogada en igualdad a su agresor, aplicando esa igualdad sustantiva y colocarla en el lugar que le corresponde y que logre una reparación del daño, son las que más satisfacción me dan. Ok, maestra. Y el asunto en donde usted le haya dado mucha impotencia, ya sea que porque la defensa dices, tenía elementos y no lo supo hacer, o porque la fiscalía no hizo bien la investigación y no... También hay varios. ¿Sí? También hay varios. Hablar de uno, híjoles, así uno en la mente no, pero sí han sido varios, y sí se lo sigo en audiencia. ¿Sí? Y aunque no sea yo la relatora,
pido el uso de la voz y le digo al Ministerio Público, te faltó esto y esto, y por esta circunstancia no es por la función del defensor o no es porque haya sido declarado inocente, sino porque hay esta deficiencia en la investigación, hay insuficiencia probatoria y hay estas circunstancias que implican que se genere esta impunidad. Y sí se los digo en audiencia. Entonces, no me lo quedo, debo decirlo. Sí. Por esa razón, digo, no me quedo yo que no lo pude sentenciar por eso, sino porque no hiciste bien tu trabajo. Y le ha pasado también, así como que, oye, Ministerio Público, no hiciste bien tu trabajo, también que le haya pasado de que, oye, Ministerio Público, o sea, se ve que esto está, el señor nada que ver, o sea, no hiciste bien tu investigación, o sea, ¿cómo es más, ¿cómo se atrevieron a bajar esto a juicio oral? De hecho, ahorita tengo un asunto así, no puedo dar detalles porque todavía no concluye, estamos por concluirlo, pero va en esa tesitura. Y ya me escucharán en mi fallo porque soy relator en ese asunto. Ok. Ya me escucharán. Sí, y sí, ¿eh? Sí me van a escuchar. Y sí, ok, maestra. Y la tercera pregunta. Algo chistoso que le haya pasado en audiencia. Algo chusco. Fíjate que hay también varias cosas y de hecho los ocupo como ejemplos en mis clases. En mis clases he dado estas circunstancias. Permítanme. Sí. He dado estas circunstancias, pero más que chusco, creo que fue grave. O sea, ahorita sí hasta da risa, pero es grave. Ajá. Hubo un asunto que cuando estaba todavía en Morro, que me pusieron a disposición a un jovencito por robo de vehículo automotor. Pues en Morro, pues yo bajo audiencia con mi toga y bajo con lo que implica la investidura. Entro a sala y estaba en su mesa el imputado, la defensa, el agente y el agente del Ministerio Público. Y en cuanto entro, el muchacho se me queda viendo y se suelta a sollozar. Pero así con un miedo. Y yo lo veo y le digo, hijo, no te asustes, sí soy medio bruja, pero no te muerdo, ¿eh? O sea, tratando de suavizar el ambiente, de verdad sí se lo dije, porque sí me llamó la atención esa situación de susto, de pánico que tenía el muchacho. Entonces dije, no, hijo, no te asustes, no soy medio bruja, pero no te voy a morder, no te voy a hacer nada, espérate, tranquilo. Y empiezo la audiencia y en ese momento nos damos cuenta que el muchacho era sordo-mudo. Y así lo pusieron a disposición para control de detención. ¿En serio? Y cuando me doy cuenta, es una de las que digo, agente del Ministerio Público, ¿qué hizo usted? No, su señoría, es que acaban de darme la carpeta y me estoy enterando ahorita. Entonces su antecesor, el que judicializó la carpeta, ¿qué hizo? ¿Dónde está el intérprete? Y para su suerte estaba un señor ahí levantando la mano. Le digo, dígame señor, es que soy el tío del muchacho. Entonces le pido que por favor sea mi intérprete, porque de aquí a que traigo un intérprete, ¿cómo le hago? Pues para que le maneje el lenguaje de señas. Su señoría es que no sabe el lenguaje de señas, nosotros nos comunicamos con él como podemos. O sea, imagínate mi molestia y la vulnerabilidad de este muchacho. Claro. Sí, entonces, no me pude contener, se fue bien regañada la Ministerio Público, ya entenderás el resultado de ese control de la detención. Pues. Y el muchacho no entendía qué pasaba, su carita de susto, de pánico que tenía, de que no entendía qué estaba pasando y que lo tenían ahí detenido, porque ya había pasado más de 48 horas detenido. Es uno de los casos que dice, como dices tú, que dices, esa circunstancia de cómo es posible que bajen esto aquí. Sí. Pero ahorita es triste y es lamentable esa situación, pero cuando comento el chiste, así de que sí soy medio bruja, pero no te voy a hacer nada, sí lo dije, y entonces cuando lo comento a mis alumnos, también se ríen, pero ya cuando les explico el contexto, dicen, caray. Entonces sí han pasado circunstancias de ese tipo, y como esas tengo varias anécdotas, pero es algo de lo que te puedo decir de la experiencia que sí pasó y está registrado en audio y video. Órale, maestra. No, está increíble. Y ¿cómo le hace usted? Digo, ya para terminar, porque también tiene cosas que hacer ya. Estamos también en tiempo. Usted como juez penal puede escuchar ahorita en la mañana, llega, ¿no? En su primer juicio, porque ahorita está especializada en juicio oral. Entonces, en enjuiciamiento, secuestro. Luego el siguiente asunto, violación. El siguiente asunto, fraude, algo leve. Pero después el siguiente, secuestro y homicidio, ¿no? Asuntos fuertes. Sí.
¿cómo le hace la juez Gloria para emocionalmente no le afecte todo esto? Mi filosofía de vida, y desde el primer momento que vi mi primera audiencia, tomé la decisión de que el trabajo se queda en el trabajo y la ciudadana y miembro de una familia se va a su casa y es otra cosa. No me llevo el trabajo a la casa, salvo lo que tenga que trabajar cuando me toca sentencias, pero lo hago en un horario en donde no afecte a nadie. Es difícil al principio, pero aprendes a separar las cosas. Y si hay algo que me facilita mucho poder despejar todo lo que aquí trae uno, es la docencia. Okay, sí, precisamente sí. Porque al dar clases uno les explica lo que sucede y lo que no se debe de hacer. Y eso es lo que permite explayar de alguna manera para evitar que esos errores se vuelvan a cometer. Y los logros también replicarlos para que también lo hagan los alumnos cuando les toque litigar, y eso también funja y sirva para que puedan lograr buenos resultados al momento de hacer sus litigios. Pero sí, la docencia es maravillosa porque no solo permite transmitir conocimiento, sino que también permite de alguna manera lograr ese desahogo, ¿no? Porque ahí se les dice a los alumnos lo que no deben de hacer. Muy bien. Y que no caigan en esos errores. Sí, normalmente cuando su servidor también me toca dar clase, siempre les digo, a ver, les voy a enseñar lo que dice el libro, pero también les voy a enseñar lo que es la verdad ya en el campo, o sea, ya en el ring, sí. Ya es otra cosa, ¿no? Ya en el ring ya vivimos de todo, ¿no? O sea, sí, es muy distinto. Vivimos de todo, ¿no? Entonces, digo, a mí las experiencias que me he llevado cuando me toca con usted, y me han tocado varias. Me han tocado varias y ya ve que yo soy, no puedo estar quieto, no puedo estar así, y empiezo y hago. Me acuerdo que una vez usted me llamó la atención. A ver, le voy a pedir que por favor ya esté quieto. Me acuerdo muy bien. Y así, sí, disculpe señoría, ya me quedé quieto. Pero es parte de la pasión también, ¿no? De lo que le tiene uno al derecho penal, ¿no? Así es. Y que lo vean como lo que es una rama del derecho que permite acceder a la impartición de justicia. Como en todos los juicios, siempre va a haber uno que gane y uno que pierda, pero lo que sí puedo garantizar es que lo que les doy en audiencia es lo que es con derecho. No por seguir la línea de alguien, por hacer el favor a nadie, nunca he sido de eso, y mi experiencia y mi trayectoria lo respalda. Y lo que pueden ver está con audio y video, no puedo engañar a nadie. Y ahí está, y lo que resuelvo lo sostengo y lo confirmo, y me doy la satisfacción de recibir las resoluciones confirmadas en segunda y en el amparo, en segunda instancia y en el amparo. Entonces es cuando digo, no estoy tan loca en lo que argumento, y es lo que me va a quedar de experiencia cuando esta aventura termine. La última pregunta de esta entrevista: ¿con qué frase le gustaría que la recordaran a usted como juez? ¿Qué frase? No me había puesto a pensar en eso. Tengo una compañera que ya está en retiro, la licenciada Teresa. Maestra Teresa Soto. Teresa Soto. Ella me decía, la juez, mis derechos. Entonces me gustaría que me tengan como eso, como una juez que aplicaba el derecho, los derechos de las personas. Perfecto. Maestra, le agradezco mucho su tiempo. Quiero decirle antes de esto, de que termine, y siempre se lo he expresado, mi admiración y respeto que le tengo. De verdad que cada vez que entro a una audiencia con usted, aprendo bastante. Gracias. La admiro mucho porque, insisto, muy pocas jueces como usted que sean muy objetivas. Y digo, lo estoy hablando yo, no lo está diciendo la juez, su señoría, pero el aguantar presiones y que usted diga, el derecho es el derecho y esto es así, y el aguantar las presiones y el aguantar las consecuencias que pueda haber, eso me hace admirarla más, de verdad. Por eso yo siempre aquí la menciono, a la juez Yara, a la juez Nancy y más jueces que se me pueden pasar ahorita que tienen mi admiración y respeto, porque aunque sea, me ha tocado condenas o me ha tocado no vinculaciones, y que hasta uno se va satisfecho porque dices, efectivamente, o sea, lo razonó su señoría y está bien, pero cuando sabemos que son asuntos fuertes y que a pesar de eso usted es leal al derecho y a la verdad, eso en serio me hace admirarla muchísimo. Muchas gracias. Y que bueno, y que tiene también usted una pasión por Star Wars, ¿no? Le encanta. Soy fan de Star Wars. Es fan. Gracias, maestra. Cuídese mucho y muchas gracias por estar aquí. Gracias presente. A ti por la invitación y gracias por este espacio y este tiempo. Hasta luego. Muchas gracias. Listo.